Bueno, estamos al aire en Crítica y Ficción. Tenemos de invitado a Bruno Percivale, que bueno, que es también alguien que le encantan las historietas, no le gusta hablar de historietas, así que también lo trajimos. Y antes de hablar de todo eso, porque un poco no lo pensaba, pero bueno, esto empecé hablando yo hoy de la distopía, de si este es un momento distópico o no, así que te quería empezar preguntándote eso. No, No yo es, creo que no, no, vos crees que no. pero fundamentalmente porque la distopía es agarrar y sentarse a pensar qué pasa si esto sale Sí, peor. claro. Esto es lo que hay. Es lo que... Digo, esto es lo que hay. No sé si alguien se imaginaba 10 años atrás que podía pasar esto. Esto era una distopía 10 años atrás. Por eso, 10 años Hoy atrás es lo que sería. hay. Pero 10 años atrás sería impensado, me 10 parece, años ¿no? atrás, sí. Tener este tipo O de sea, era presidente. completamente disruptivo pensar algo así. O por lo menos sí, si tenías que estar muy en una para... Sí. Hoy es lo que hay que hacerse cargo. Y bueno, eventualmente habrá que sacar del ojete a patadas en el orto Sí. al que haya que sacar, boludo. Al guionista de esto. Que sí. Sí. Porque también pensaba, eso, me gusta así las charlas que pueden derivar en cualquier lado y me parece que está bueno de ese lugar, porque también, viste que yo también te lo decía fuera del aire, la cuestión de los cosplayers, todo eso, que también este gobierno, con Lilia, con él mismo, no sé, que vos ves que también tiene algo que ver con ese mundillo. Primero era un grupo en disponibilidad. O sea, había, digo, en disponibilidad en términos de representación, ¿eh? O sea, era un montón de gente que tenía lazos alguna clase de lazo de solidaridad o de grupo o alguna clase de identidad compartida y que evidentemente no tenía una respuesta desde el campo nacional popular, vamos a decirle, Sí. para usar una figura más o menos habitual. Personalmente creo que tiene que ver con que, digo, no necesariamente por ser cosplayer, ahí ya hay una cuestión de habitar, digamos, el fanatismo con un personaje que yo no la puedo entender porque estoy viejo. Igual entonces, es más viejo que vos. Sí, Lilia es más grande que yo, también, entonces no tiene necesariamente que ver con eso, pero bueno, yo no habito mi gusto por la historieta desde ese lugar. Entonces me cuesta pensarlo, pero tengo mis amigos que hacen cosplay y no, digo, es algo completamente natural. Pero sí hay una cosa viste, como identidades gamers, identidades de otakus, ¿cómo se llama? O de fan de los superhéroes o qué sé yo, que a mí se me hace que son esencialmente consumidores. No tienen, como todo eso que consumen no tiene un arraigo acá. Digo, y no sé, es muy difícil que vos te puedas llegar a juntar con, no sé, el que hizo los supercampeones, ¿no? Claro. Bueno, igual el tipo ese justo vino a la Argentina. Bueno, eso sí. Pero digo, es muy esporádico que venga gente del manga acá. No sé, yo veo que a mí me da la impresión de que hay algo. Lo más probable es que esté equivocado, sobre todo porque no tengo idea. ¿No? Estoy haciendo una sociología muy berreta, ¿no es cierto? No, pero hay algo, para mí hay algo. Tiene que ver con los de los jueguitos, sobre todo. Es gente que es netamente consumidora y que ese tipo de consumo que prefirieron durante muchísimo tiempo tuvo inconvenientes para realizarse, porque digo, a ver, una de las promesas, estoy yendo a 3 años atrás, una de las promesas de campaña era que iban a bajar los precios de los jueguitos en Steam. Claro. Sí. ¿No? Y no pasó. Con el manga por ahí es distinto, porque las editoriales de manga que hay acá venden cosas, como hay una venta de manga, de historietas de superhéroes, como que hay otra cosa. Hay un montón de culo roto que prefieren comprársela en España o hacérsela a través de Estados Unidos, digo, pero no es algo que vos tengas una carencia total ahí. En los 90 no había directamente. O sea, digo, en los 90, finales de los 90, porque se había cortado todo eso más allá de que el dólar estuviera más o menos barato.
Pero acá hay algo raro, hay algo, no sé, y probablemente también tenga que ver con la socialización en Internet. Sí, y también no, yo lo pienso a veces desde los medios más tradicionales, que tienen que contarlo eso también, porque justamente cuando decías de los gamers, todo eso, Adorni es alguien que también viene de ese mundo, ¿no? O sea, que también, o sea, hay un montón de fotos del joven. Yo no sé de qué mundo viene Adorni. Bueno, pero debe eso, haber salido o sea, adentro de un inodoro. pero lo han votado, ¿no? Ah, O sí, sea, sí, viste, no. como que, digo, también Eso está porque claro, el chabón en- es una figura que representa a alguien. Sí, y sí. también tener que, por eso digo, tener que explicarlo a veces de los medios tradicionales, incluso Ah. uno con los cuales puede no coincidir nada, pero viste que cuando apareció también la cuestión del elfo y cuál era su... Por Dios. Bueno, había que, pero también, ¿no? O sea, el que conoce ese mundo tiene que explicar, porque ahora también está en lo que es la centralidad política. Sí, yo estoy muy a favor de que sepamos más cosas del elfo Que no las formoseño, sabemos. porque lo escondieron. Claro. O sea, no sé qué pasó ahí, pero lo escondieron. O sea, hay todo un lore sobre el elfo formoseño que Ah. nos quedamos afuera. Sí, sí. Así que necesito, por favor, Lilia Lemoyne, Sí, sí, que nos cuente que... decinos qué fue de la vida del Claro. elfo formoseño, porque... Bueno, pero eso tiene que ver con que hay algo medio border, ¿no? O sea, también Sí, sí. están esos de los estados rotos que siempre se habla, ¿no? Sí, sí, no sé, rotos estamos todos. Digo, Sí. ahí hay otra. Yo no sé si quiero ponerme a ver qué tan rotos están ellos, porque me parece que también hay que pensar que. Sobre todo después de la pandemia, pero Sí. ya veníamos rotos todos, así que no sé. Pero sí, sobre todo creo que hay como esto. Era gente que estaba en disponibilidad y que etariamente les tocaba como empezar a tener cierta potencia, por una cuestión demográfica, no les toca a ellos, ¿no? Hay un momento en el que les empieza a tocar a ellos. Así que bueno, ahí hay algo. Y la socialización en Internet, sobre todo teniendo en cuenta que maneras de ser políticamente ¿no? Esta cuestión de la corrección o la incorrección política es algo que uno se puede permitir o puede tensar mucho más siendo un pendejo de mierda, básicamente, Sí, sí. ¿no? Y probablemente hay lógicas que vienen de los foros de tipo 4chan, ¿no? Que apuntan a la disrupción, ¿no? El posteo, hay una cuestión de supervivencia de los posteos que cuanto más disruptivo es y más, ¿no? Más tiempo sobreviven adentro de la plataforma. Eso también tiene que ver con la manera en la que se instaló Milei. Digo, Milei se instaló como un meme, entonces no hay una lógica que se va reproduciendo ahí, que tiene que ver también con nuestras propias condiciones materiales de existencia. O sea, tenemos al celularcito en la vida, tenemos las redes sociales incorporadas a la vida, entonces ahí hay algo que nos atraviesa todo, de lo que probablemente no nos queremos hacer cargo también, y por eso lo vemos como un poco escandalizados, pero bueno, que hay que aprender a, no sé si a convivir con eso, pero hay que aprender que eso es parte nuestra también. Sí, Se me ocurre. Sí, sí, también lo pensaba en eso que te decía de los rotos y está bien lo que decís vos, porque justamente si no también uno se pone como en un lugar superior como si uno no estuviese no somos roto. tan buenos. Por eso, ¿no? Y me parece que está buena esa discusión, porque también lo pensaba, no sé, yo eso, en un montón de paradigmas que uno creía que no iban a pasar, justamente, por eso está bien que no es una distopía porque estamos en el presente y no podría hacerlo, ¿no? Pero Claro. yo antes pensaba, digo, jamás va a llegar alguien, no solamente con las condiciones de Milei, sino también, no sé, sin un armado, no ganando una provincia, no ganando una intendencia, y el tipo terminó siendo presidente, ¿no? Por el voto popular. Por eso, no sé si desde el progresismo, de la izquierda, también hay un manejo en la actualidad con el tema de los cómics, ¿vos ves que eso también está como una competencia que puede llegar desde ese lugar? Yo lo veo difícil. A ver, si vos me preguntás, si me apurás, hoy la producción historietística más o menos es poco, digo, es un mundito, ¿sí? Son 5 o 6 editoriales, 5 o 6 páginas de internet que tienen una salida más o menos fluida de material que se va juntando y se van acumulando en libros. Si vos me apurás, todos esos son todos más o menos progres. Ah, ¿Sí? sí. Pero de nuevo, repito, hay algo que tiene que ver un poco con el arraigo, ¿sí? Y otro poco probablemente también tiene que ver con que son toda gente que empezó a publicar, o que, mejor dicho, que tuvo la posibilidad de llegar al libro después de cierta reactivación, de cierto incentivo industrial, ¿no?
no te digo de sustitución, porque en 2003, 2004, 2005 no había una sustitución de importaciones, pero hubo algo, hubo un impulso, ¿no? Hubo una cuestión de también de bajar guita y de hacer una cuestión de medio tontas y a locas también, pero hubo un intento de proyección cultural kirchnerista. Hay que ponerlo, ¿no? Como, entonces hay mucha de la gente que todavía está produciendo o que está parada encima de alguna pequeña casita editora. Nació y se estableció y llegó por lo menos a un tope de trabajo un poco a partir de eso, ¿viste? Entonces yo creo que hay algo como en algún punto está ganado, pero es un mundo tan chiquito que no sé si hace una diferencia. O sea, yo estoy re contento de ver la historieta que te decía hoy de los murales, creo que se llama. Salió, o sea, la compré hoy. De Daniel Feyerstein y Juan Soto, que es una historieta sobre Santiago Maldonado. A ver, una historieta sobre Santiago Maldonado, ¿no es cierto? Muy sorpresivo, ¿no? La misma. No sé si. Bueno, personalmente mí, digo, no sé si tanto, porque es una editorial que viene teniendo una serie de historietas que están tocando. Pero yo te lo decía por Feyerstein, no que lo tengo como sociólogo. Todo eso, Feyerstein, que no vos me contás que es guionista de eso. Desde ese lugar. Sorpresivo por Feyerstein, porque yo no me esperaba encontrar su nombre. O sea, yo había leído este año un artículo suyo en cuestiones de memoria. No, o sea, y lo más probable es que lo hayan ido a buscar para decirle, che, Daniel, ¿no me escribís algo? Y Daniel dijo, sí, dale. Digo, pero porque también hay un intento de alguna forma de pedagogía, no sé, como de tratar de buscarle la vuelta. Pero de lo que vas leyendo de ese cómic, ¿te parece que está resuelto? Bien, o sea, ¿te está interesando? Leí 10 páginas. Pero esas 10 páginas. Digo, está bien. Me pareció bien porque estaba ficcionado, ¿no? Es como. Que me hubiera molestado un toque más si fuera un poco más solemne y más testimonial. Claro. Pero me perdí que te estaba diciendo. Bueno, eso, que hay fíjate, es una editorial que saca una historieta sobre Santiago Maldonado. El año pasado sacó una historieta sobre el Cordobazo. El anterior sacó una historieta sobre Malvinas. Está produciendo una historieta sobre el bombardeo de la Plaza de Mayo del 54. Hay una línea, ¿no? No está inundado de producción de historieta histórica o de tema que tengas que no de una memoria a reconstruir. Pero hay una línea que recorre por lo menos esa editorial. Hay otras editoriales que también tienen como sus intentos. Entonces, hay algo. Lo que no son es masivas. Entonces ahí, digo, al lado de lo que pueda vender la última de Batman, lamentablemente, la de Santiago Maldonado no va a vender lo mismo. Porque la última de Batman tiene otra circulación, otra publicidad, otra tradición. Y un personaje que, sea una historieta, sea un jueguito, sea una película, sea un muñequito, lo que sea, la gente lo reconoce, ¿no? Es una franquicia ya establecida mundialmente. Lo mismo te pasa con cualquier anime. Entonces, son como órdenes diferentes. Y desde la historieta argentina yo lo que veo es que no hay... son esporádicos los casos en los que se cruzan esos órdenes. O sea, por eso, justamente este año, obviamente... El público que lee manga, ¿sí? Que se hace cosplay y toda esa secuencia, no necesariamente pasa a leer historieta argentina. El público que lee historieta... Es como... Son relativamente pocos los casos que... anfibios, ¿no? Que están en un lado y en el otro. A mí me gustan todos, pero bueno, no importa. Como... No, pues, viste, te voy a decir, obviamente te vaya para un lado obvio, justamente, cuando decís esto de Batman, todo eso, este 2025 también es el año del Eternauta, ¿no? Que también con la serie de Netflix, eso, se empezó a hablar un montón, ¿no? También y de eso es como un éxito editorial, justamente. O sea, me acuerdo de eso tengo un amigo que es librero también que me contaba que todo el mundo, o sea, cuando salía la serie iba a buscar el libro, ¿no? O sea, como una cuestión ahí, como fue una especie. No estaba. Y el libro no estaba, ¿no? Como una cuestión milagrosa casi, no sé. ¿Cómo ves ahí el impacto del Eternauta la historieta más la serie? Primero, creo que fue rarísimo. Digo, rarísimo y disruptivo. Me parece que ni siquiera Netflix esperaba que fuera algo tan zarpado. Y de hecho, por lo que tengo entendido que me han contado, Netflix tiene, viste que es una plataforma territorializada que localiza producciones en todos los lugares, ¿no? Como tiene una cosa muy tiene una cuenta que se llama Netflix, o sea, tiene como... es una empresa neoliberal, pero se dio cuenta de alguna manera que tiene que arraigar en algún lado. En Latinoamérica tiene una productora, creo que en Brasil,
que no me acuerdo qué carajo estaba sacando, no me voy a acordar. Tiene otra productora en Colombia que está sacando 100 años de soledad. Y bueno, y armó el negocio con el Eternauta acá, con KIS. Y habían bajado más plata en las otras. Claro, tenían más confianza en eso. Y en el Eternauta le habían puesto un poco menos. No la vieron ni en pedo. Sí. No sé, digo, ahí tampoco sé por qué. ¿Vos creías, por ejemplo, cuando te enteraste que se iba a hacer una serie que le iba a hacer Estañaro con Darín de protagonista, que iba a pasar algo parecido? El tema es que, o sea, uno podía llegar a prever que, no sé si con Estañaro, pero digo, con Darín vos ya tenés la idea de que estás eligiendo un actor que por lo menos interpela a vos conocido en todo el mundo hispanoparlante, ¿no? Entonces vos haces como, poniéndolo a Darín, pasás por Argentina, subís a Latinoamérica, llegás a Miami y a España, digamos, ¿no? Es un tipo Eso que tiene... sí, claro. Tiene un Eso lo recorrido y conocimiento, por lo menos en este costado del mundo. Lo loco es que haya japoneses queriendo aprender a jugar al truco, boludo. Claro. Sí. Eso es resarpado. O sea, lo desbordante que fue hacia afuera, ¿no? Justo tenía una amiga historietista que estaba en Suiza y me decía que allá había una... La comiquería, la editorial que tenía los derechos del Eternauta es una editorial francesa. Y en la comiquería de la ciudad suiza donde ella estaba, le habían dicho que había un montón de gente que había ido a buscar el Eternauta y que no se lo podían vender porque la editorial francesa estaba quebrada. Mira. ¿No? Sí. Volviendo a la cuestión idiomática y a la cuestión esta del alcance, por lo menos hispanoparlante, Planeta había comprado los derechos en 2019 viendo eso. Viendo que bueno, podía pasar. Sí, porque aparte en 2018, 2019 hubo como una resolución final de la cuestión judicial sobre los derechos del Eternauta, claro, que estuvieron empiojadísimos. Sí. Creo que desde antes de que lo chuparan al viejo Estergel, pero ya desde el momento en el que lo chupan, Elsa pide que le paguen algo, no le pagan un carajo y después la cagan sistemáticamente. Bueno, todo eso lleva un montón de tiempo. Y cuando se termina de resolver un poquito... Sigman ya tenía en vista como que quería hacer algo con el Eternauta, entonces fue y bajó el billete, y atrás fue Planeta y compró para hacer una edición en toda España. No, sí, me parece que la edición de Planeta es en español. En español, ¿viste cómo hacen? Los derechos de autor son un delirio. Entonces viene un tipo, te compra todas las ediciones en español, vende la misma en Colombia, en España, en México, en todo. Sí. No importa. Y así que Planeta la vio por lo menos. Lo que pasa es que también a Planeta lo desbordeo. Yo tampoco quiero exculpar a Planeta. Son unos hijos de puta. Sí. ¿No? Pero eso no quita. Tienen una escala que para ellos hacer 30, o sea, 5.000 ejemplares del Eternauta o hacer 10.000 no les mueve demasiado el amperímetro y prefieren esperar, ¿no? Porque hay una agenda. Tienen que publicar un montón de otras novelitas que van a salir para la Feria del Libro. Pero llegó el día de la Feria del Libro y los libros del Eternauta no estaban, boludo. Claro, es zarpado. Sí. Y era lo único que tenían que hacer. Vos pagaste para tener el Eternauta el día que salga la serie. Y tenés la serie, se estrena un miércoles y la Feria del Libro te arrancó 3 días atrás. Vos lo único que tenías que hacer es tener libros. Loco, ¿no? Y los desbordó. Claro. Los desbordó. Y cuando activaron la maquinita y empezaron a caer libros, les llegaba una caja, se los limpiaban. Y esto me lo contó mi amigo Agustín de Cram, que estaba ahí y me mandaba mensajes. Boludo, ya no tienen, me decía. Claro. Llegó la caja, ya no tienen. Era así. Les volaban los libros. Que no le habrá pasado con ninguna otra, o sí. No sé cuándo. Ahora, Planeta está editando historieta ahora. Lo que pasa es que vos... hay algo que es como muy zarpado de tener una producción audiovisual que está rompiendo todo y saber que eso está basado en un libro. La gente va a buscar el libro. Claro, sí. Te pasa con el anime. Digo, vos ves, qué sé yo, Jujutsu Kaisen y Panini está editando Jujutsu Kaisen y lo debe vender. Ves Naruto y Panini vendió Naruto. Digo, sí, igual viste. Un poco te apalanca las ventas. No necesariamente, pero te apalanca las ventas. Cuando tenés algo que está rompiéndola acá, en China, en Japón y en Alaska,
es imposible. Digo, hay algo que fue realmente desbordante que yo no me alcanzo a explicar. Porque digo, es muy difícil tener una explicación de por qué carajo un japonés quiere aprender a jugar al truco hoy. Pero bueno, nada, muchísimo mérito de lo que hicieron Stagnaro y los muchachos con la guita que tenían para hacerlo y con los actores que tenían para hacerlo y con la manera de que tuvieron de resolver los efectos especiales. Digo, quedó como algo muy coherente, prolijo, que no necesariamente, me parece, ¿no? Que no le falta tanto el respeto de la inteligencia del espectador, es como que te tiene ahí, te pide que prestes atención. Entonces nada, estuvo. Y bueno, y después tiene la vibra que tiene el Eternauta, que la tiene desde que se publicó en el 57, y que le viene rompiendo la cabeza a todo el mundo cada vez que se reedita, porque en el 57 le rompió la cabeza a Carlos Trillo cuando iba al kiosco de Diario y Revista, en el 70 cuando la reeditaron le rompió la cabeza a un montón de otras gente. A Pablo De Santis, que debe haber leído el Eternauta, le rompió la cabeza, en los 90 la leí yo. Y te rompió la cabeza. Y me rompió la cabeza, me pareció raro, me pareció una historieta rara. Yo estaba leyendo Arthur Clarke, entonces dije, ¿qué es esta ciencia ficción? Medio pete, pero después como que le vas a encontrar, bueno, nada, yo también cuento como mi biografía de lector está un poco ahí. Y después en 2010 también rompió todo. Rompió todo en términos incluso hasta políticos. Porque, el porque claro, Solano López, que todavía estaba vivo, le regaló un Nestornauta dibujada de Néstor. No sé si uno o 2 meses antes de que Néstor la quedara, boludo. De hecho, su última aparición pública aparecía la figura del Nestornauta. O sea, es como. Y pensaba en eso, viste, que bueno, Stagnaro la ayorna a la actualidad, viste, y también mete tema Malvinas, por ejemplo. ¿Qué te pareció eso? Golazo. Para mí un golazo. Eso para mí es un golazo, primero en términos narrativos le permite a él explicar que por lo menos Juan Salvo pudiera manejar un arma. ¿No? Que si no, de otra manera. A ver, el Juan Salvo del 57 en la historieta tiene instrucción militar, porque todo el mundo tenía instrucción militar, ¿no es cierto? Claro, todos tenían. En cambio, nosotros no. Así que eso por ese lado está bien, digo, es una cuestión de darle lógica. Por otro lado, igual se hace cargo de un montón de cosas después de meter Malvinas, ¿no? Yo me faltan ver un par de cosas de Stagnaro. Tengo más presente Ocupas, y la verdad es que Ocupas no llega necesariamente a Malvinas. Pero tengo entendido que él tiene algún corto, o alguna de sus primeras películas. Su primer corto es sobre Malvinas. Es sobre Malvinas y es como uno de sus temas. Entonces ahí también hay otra vibra que resuena, y que resuena bien, ¿no? Es como, está bien, ponen el sticker en la ventanita, todas esas giladas están buenas, pero le da un espesor. No, es como vos pones a Malvinas ahí en el contexto de una narrativa de invasión y necesariamente se juntan, se van, esas dos frecuencias se van juntando. Entonces es una buena lectura, me parece, que el chabón haya hecho eso. Me parece que está muy bien. A mí me gustó mucho cómo lo resuelven. Sí, yo me acuerdo de una charla que diste con la Inca en la CPM. Con la Inca y Flora Bros. Exactamente. Que estuvieron muy buenas. Fue un sábado. 2 genias. Sí, y una de las cosas que surgió también, que es un poco lo que estás diciendo, es toda la formación militar que tenía los personajes en la década de 50, ¿no? De hacer la colimba, que también es muy difícil, ¿no? Porque si era un policía, lo difícil que es hacer en la Argentina del 2025 un policía bueno, ¿no? También está esa cuestión ahí, ¿no? Que justamente en Ocupas no aparece el policía bueno. Claro. Pero con el ejército, sí, ¿no? O sea, Stagnaro se hace cargo también de. Tampoco no es declamativo, no es solemne, no es testimonial, no como. Está integrado en la ficción, pero se hace cargo de que el ejército que está convocando a los personajes es el ejército que desapareció. Sí, en Campo de Mayo, aparte, ¿no? Hay un montón, ¿no? Ahí resuenan un montón de cosas, porque Oestergel también pasó por Campo de Mayo, entonces está bueno, ¿no? Uno no necesariamente tiene que tener toda la data, pero el momento en el que la tenés, la escena tiene una fuerza y una densidad muy fuerte. Así que por lo menos eso está bien, y está bien también que
que haya otra cosa paralela dando vueltas sobre el ejército, que es el ejército de San Martín, ¿no? Que es el ejército de la revolución libertadora argentina, ¿no? De aquella, de la independencia. Como tratar de conectar también por ahí, ¿no? Como porque de alguna manera el ejército hace falta, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay que buscar... eso está en la historieta aparte. Eso a mí me hacía, a mí en la historieta, una de las primeras veces que la leí, de hecho yo estaba, o sea, hace un tiempo lo busqué porque tenía un blog cuando era más joven, y una de las cosas que me llamaba la atención es eso, como pensar, está esa escena en la que pasa, ¿no? Como ellos están esperando a que el ejército organice, y el momento en el que el ejército pasa, ellos dicen, bueno, vamos. ¿No? Como no hay ninguna clase de pregunta, claro, no hay ninguna clase de discusión, el ejército está para eso, y en sentido estricto está para eso, ¿no es cierto? También como hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero a mí me hacía ruido, digo, ¿cómo carajo haces hoy? Después de que estos hijos de mil puta mataron y asesinaron a 30.000... entre ellos a Oestergel, a las hijas. Bueno, claro, ¿no? De la manera en la que lo hicieron, con la sistematicidad con la que lo hicieron, y de hecho también callando lo que hicieron todavía hoy. Entonces, nada, era complejo. Era complejo pensar cómo esto creo que yo lo escribí en 2011, 2002. Digo, me estaba planteando cómo resonaba eso en el presente. Y bueno, la manera en la que Stagnaro y su equipo de guionistas se hace cargo de esa pregunta, me parece no solo digna, me parece que está bien, digo, está bueno como lo encararon. Así que es productivo. Es productivo para la ficción. Estamos, bueno, en radio la gente no ve cómo estamos, pero vos estás, por ejemplo, con una campera con el escudo de River y aparece el Monumental también. ¿Cómo, cuando lo leíste, ¿no? Pues eras de River cuando leíste la primera... ¿Cómo qué te resuena eso? Yo cada vez que veo eso me pongo de pie, boludo. Bueno. Me vuelvo loco. De hecho, a ver, hay una cuestión ahí que la locación de la historieta, ¿no? Tiene como un efecto de real, ¿no? De decir, bueno, esto es en Vicente López, subte, la casa existe, el subte existe. Yo todo eso no lo conocía. O sea, yo un pendejo platense, no iba a Buenos Aires, no voy, o sea, trato de no ir a Buenos Aires, y lo único que conocía era el Monumental. Entonces, para mí, el único lugar que tenía carnadura era la cancha del mejor equipo del mundo. ¿No es cierto? Sí, igual aparece, ¿no? Ahora viste que aparece también, que aparece la cancha de Gimnasia en otra historieta de Westergel. ¿Puede ser? Sí, no sí, sé. sí. Okay. También, así que también el más importante de la ciudad también aparece en este mundo. Así que bueno, ahora vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver no con el Eternauta. Antes del tema musical, ¿qué te parece? Porque no elegí un tema viste que aparece mucho el rock nacional primigenio, Manal, no sé qué. ¿Qué te parece eso? Como, está bien. Está bien. Lo antiguo que sirve, ¿qué te parece? Te estoy mezclando, vamos primero por el rock. Lo de lo viejo funciona, no sé, pero lo que hace Stagnaro con la música me gusta, porque también hay un intento de reconstruir una tradición, ¿no? Hay como, ¿no? Bueno, está trabajando en el Eternauta, pero también trae la misa criolla, también trae... Claro. ¿No? Hay un montón, no es solamente... Ellos escuchan Manal porque evidentemente habrá sido... No hay una cuestión de juventud ahí, y bueno, y funciona, tiene sentido, ¿no? Está bien. Pero la serie se hace como su pequeña tradición, y está bueno que la serie se haga su pequeña tradición, una tradición problemática, de la misma manera que construye al grupo, ¿no? Con esa heterogeneidad, pero se hace cargo de un montón de problemas que hay en esa tradición, porque también te tira el gordo motorizado. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, hay una progresión ahí. Yo estoy a favor, me gusta esa época del rock también, me parece piola. Y lo de lo viejo funciona. Yo no me abalanzaría, ¿no? Viste que hay mucho de abalanzarse sobre cualquier consigna, porque estamos realmente huérfanos, entonces cualquier cosa que suena bien, vamos ahí atrás. Sí. De la misma manera que no me quise abalanzar y rechacé un poco la locura que causó cuando salió el primer tráiler con eso de nadie se salva solo, porque estaban todos, ¿viste? Como con esto la pegamos. La verdad es que no pegamos nada con un carajo. No me parece que sea una frase desacertada. Lo viejo funciona. Sí. ¿No? Y de hecho la historia un poco trata de hacer juego con eso. Con que, bueno, te cagaron todos los autos con encendido electrónico, pero un Falcon viejo lo pudiste hacer arrancar. Tiene ese sentido y está bien.
yo no me tiraría encima. Me parece también que hay, si vamos a ir a rescatar algo de lo viejo, de la misma manera que Stagnaro rescató al Eternauta, si querés, tiene que venir con como un montón de cabeza puesta encima de hacer funcionar. Digo, lo viejo no funciona solo. Hay que sentarse, ponerle cabeza y hacerlo funcionar hoy. Digo, hay una pragmática de traer al presente esas cosas de antes. Viste que, bueno, antes del tema musical, porque ahora lo abro también para otro lado, que funcionó por lo que estamos hablando, y yo coincido que a Stagnaro le funcionó hacer el Eternauta, ¿no? Uh-huh. En un momento, en todas estas peleas que tuvo, la cuestión de la herencia y de quién, los derechos, hubo en un momento eso, la idea de que para mí una de las más grandes cineastas es Lucrecia Martel, y estuvo ahí ¿no? De que lo quería hacer en Salta, por ejemplo. No iba a aparecer la cancha de River, claro. No iba a aparecer Buenos Aires. Porque ella es entrerriana. Claro. Es entrerriana. No, salteña. Bueno, está pero bien. ¿qué te parecía a vos si hubiese pasado eso? Y hubiera estado bien, ¿por qué no? A ver, ahí hay algo. Yo leía ponerle que, si lo hacía Martel nos pegábamos un tiro. No, boludo, no es una tonta la tipa. No, obvio, sabe hacer cine y hubiera salido obvio, bien. sí. Capaz lo que me hubiera gustado porque era una época en la que no había tanta miniserie, le hubiera faltado como un poco más de aliento a algunas escenas, ¿no? Sí, igual creo que iba a hacer película porque ella creo que no le gustan las miniseries. No, claro, por eso digo que hubiera salido en una película y hubiera faltado, ¿no? Como que hay cosas que tienen que tener aire, que tienen que tener un silencio, ¿no? Que tienen que desarrollarse en el tiempo. Y la peli te recorta, o sea, la peli, en términos literarios, la peli se parece más a un cuento que a una novela. Entonces, no, la serie tiene eso. Y además, la de Stagnaro tiene esto de recuperar el continuará, que en el Eternauta estaba. Sí. Yo lo hubiera visto igual. O sea, lo hubiera recontra visto la serie. Es que fue en 2014 que estaba dando vueltas Martel. Sí. Igual estaba. La podría hacer también. O sea, podría, digo. Sí. Y si la hubiera llevado a Salta bien, hubiera estado bien. Sí, bueno, hubiera estado bien. Bueno, está bien. Bueno, vamos a escuchar por eso. Algo que no tiene que ver con el Eternauta, pero sí como la cultura popular también toma el mundo de los cómics. La serie, vamos a escuchar un clásico que son a los Ramones haciendo Spider-Man en crítica y ficción. Bueno, seguimos en Crítica y Ficción, tenemos de invitado a Bruno Percivale y vamos por varios temas, ¿no? O sea, pero bueno, también la cuestión del cómic y, no sé, también tu formación en letras. ¿Cómo es la relación acá en Letras de La Plata y el cómic? Problemática. ¿Es problemática? No, pero en realidad no. O sea, no es problemática porque a nadie le importa. Es un problema eso O también. sea, no hay relación, directamente, no hay relación. Y está bien que... Sí, está bien que se diga. Bueno, claro. A ver, yo estudié letras. Cuando empecé a estudiar letras no había absolutamente nada, nadie se preocupaba de nada. De nada de la historieta. Sí. Bueno, Digo, sí. pues si no era como un vacío. Y en algún momento que también tuvo que ver con esto que te decía hoy, de que en 2003, 2004, 2005 hubo una especie de pequeño auge entre los blogs y cierta insistencia editorial, que ahí empecé a leer más historieta argentina. Antes yo leía algo de manga y para de contar. Digo, me compraba terminé la escuela comprándome mis mangas y alguna cosa de Batman. ¿Dónde las conseguías? Y era difícil. O sea, no es que era difícil, pero había una o dos comiquerías. No las quiero nombrar, pero la gente sabe. ¿Tuviste mala experiencia? No te trataban muy bien. Es como los Simpsons, el mundo de las comiquerías. Sí, era un gruñón el chabón ese. Y uno estaba más o menos pendiente de las novedades del manga. Yo porque había empezado a ver anime a mis 15 y tenía un par de amigos con los que compartíamos cosas. ¿Vos cuántos años tenés? 39. Y como empecé ahí con eso, no había, en casa de mis viejos no había historieta argentina, entonces Pastorucito había, mi viejo me llevaba Pastorucito. Claro. ¿Y te gustaba vos? No. Sí, lo leía, yo leía de todo, claro. Terminé estudiando letras, claro, o sea, sí. Bueno, y ahí cuando entré en la facultad empecé a conocer gente que leía alguna otra cosa, pero no había nada, ¿no? Y uno ahí en la facultad aprendí a ser un lector más técnico.
que es como, no sé si yo tengo que decir algo que me enseñó en la facultad, es eso, como hacer un lector técnico y alguna minucia del lenguaje que va en contra del sentido común, pero después, no mucho más, ¿no? Pero sobre todo ser un lector técnico y empecé a tratar de encontrar la manera de hacer eso con las historietas y sobre todo con las historietas que estaban empezando a salir. ¿Y tenías posibilidad, por ejemplo, en eso, mientras, digo, yo cursé periodismo, no cursé letra, entonces no conozco mucho el funcionamiento, más allá que alguna vez me metí a ver cómo era el programa, todo eso, pero ¿podías en alguna materia así como estudiante compatibilizar en algún trabajo el cómic con las cosas que veías en literatura? A la larga lo terminé haciendo medio de prepo y, no tuve resistencias. Creo que igual fue más una cuestión de hacerme cargo de que eso me interesaba y que quería, ¿no? Porque a la larga fue así, hacerlo consciente y empezar como a... Fue así, se me fue imponiendo. Entonces yo encaraba un programa, o sea, encaraba una materia y si tenía que resolver un trabajo final, metía, qué sé yo, con la literatura argentina, no. Mi trabajo final fue sobre Borges y está bien, digo, es Borges, ¿no? Como claro. me gustaba. Sí. Pero en otras materias hice cosas, hice comparación de traducciones, metí algún trabajo. Viste que en Perramús a Borges aparece como personaje. Está, y recita a Quevedo, claro, y toda la bola, sí, está buenísimo. Bueno, nada, lo fui colando, no en todas. No, la verdad es que no. Pero en donde pude fui metiendo y me fui encontrando también con algunos profesores que alguna cosa junaban y no sé qué. Y eso en 2009 termina catalizando en que cursé literatura alemana, donde estaba Facu Sachse. Explicó una vez lo que es una puesta en abismo, que es un procedimiento literario, ¿viste? Cuando pones a dos espejos juntos que se hace una imagen telescópica. Mira. Bueno, un procedimiento literario de una puesta en abismo es eso. Es muy borgiano. Sí, también, sí, total, ¿no? La luna en el espejo. Claro. Bueno. Sí. Y explicó una puesta en abismo con una portada de la revista Fierro que estaba dibujada por Gustavo Sala, que había un tipo en el baño cagando leyendo la revista Fierro y en la portada de la revista Fierro claro, era como se hacía telescópica. Le explicó con eso y entonces... Y después en algún momento le tiré alguna de si había leído Maus o no sé qué y conocía, y cuando terminó la cursada Facu propone hacer una cursada re linda, realmente fue una cursada re linda, y Facu propone hacer como un pequeño seminario de lecturas de literatura alemana así como complementarias, como para seguir viéndonos porque habíamos quedado muchos muy amigotes en esa cursada, y yo le dije, no, pará. Si hacemos esto, tenemos que hacer uno de historietas. Claro. Y me dijo, dale, armate una selección de historietas y nos juntamos un día. ¿Y qué selección hiciste? Ahí yo en esa época estaba revolviendo foros y cosas muy raras. O sea, no muy raras, pero qué sé yo. En 2009 tampoco había tantas cosas en internet de historieta argentina, ¿no? Y agarré y empecé a saquear un foro que tenía... mucha historieta de la revista Fierro y de cosas de autores argentinos, ¿eh? Entonces agarré cosas de Trillo con Rizzo, con Mandrafina, o de Muñoz y Zampayo, no sé, y armé un recopilatorio de 7 u 8 historietas cortitas, de 6 páginas, de 3 páginas, de cosas breves, y eso fue lo primero que leímos como medio como excusa, y después leímos Watchmen. Y ahí el grupo se empezó a llamar Grupo Rorschach. Creo que también porque no estábamos suficiente, era otra época claramente, ¿no? Y no estábamos suficientemente 2010, otro mundo, totalmente, diría, otro mundo. ¿No? Otro mundo. Sí. No estábamos suficientemente sensibilizados y no teníamos la viveza de reconocer en Rorschach a un fascista, ¿no? Que es un personaje que está escrito para ser fascista y también está escrito para no ser reconocido como fascista. No sé, que alguien me decía que, no me decía a mí, sino que no a mi persona, sino lo escuché en los medios. Bueno, creo que Guillaquino, es que yo lo sigo bastante, pero que decía que el gobierno parece de Watchmen, ¿no? Que son los malos también, ¿no? Sí, o sea, bueno, es que tiene esa cosa de que parece medio bueno porque reconoces en él una serie de gestos
que reconocías en otros personajes del género, pero por otro lado, lo primero que dice es: a los negros hay que matarlos a todos, estos hijos de puta no quieren trabajar, y la puta que se embarazan no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Es como resuena mucho, la línea es muy clara en el chabón, y uno como está en las primeras páginas pasa y después como queda. Era una joda y quedó. Igualmente si vos lo escuchás a Alan Moore, es la historia de su vida. El tipo viene y le dice: no, loco, qué bueno que escribiste a Alan Moore, y el tipo se no quiere saber nada con esa gente. Bueno. Igual también uno se puede poner un nombre y no es que está reivindicando justamente. No, claro, no. Bueno, ahí constituimos el grupo Rorschach. El grupo Rorschach tiene 17 años de fracasar. La primera intención del grupo era hacer un grupo que tratara de difundir y hacer como más ameno para alguien de las letras a la historieta. Y en algún punto lo mejor que logramos fue que cada vez que alguien quiera hablar del Eternauta nos llame. Claro, bueno, sí, obvio. Porque es como una sola historieta, conocen, que es el Eternauta, y un poco está bien, ¿no? Es como el Eternauta bueno, de Mafalda. La idea de difundir es esa, ¿no? Ahí también ganamos. Meter ahí ganamos. Mientras te preguntan sobre... Te pregunto también, ¿no? O sea, no es que yo soy original. También mientras te voy por ahí, también metes ahí como también esas... Tratamos de colar otras cosas. Claro. Ahí ganamos. Fracasamos en la intención megalómana de que entrara alguna historieta a un programa de literatura. Y en algún punto está bien porque los programas de literatura tienen que tener literatura. Justo Pilo decía que él no daba Mafalda porque dice, bueno, los estudiantes ya leen Mafalda. Claro. Digo, tenía esa visión, pero pensaba, mientras te escuchaba también, eso. Yo podía pensar, si alguien quiere estudiar cómic, ¿qué? Bellas Artes. Dificilísimo. Periodismo podría ser también, letras, o sea, como que tiene también eso, no hay una especificidad. No, y la verdad es que de alguna manera, no. A ver, cuando nosotros arrancamos en 2009 y en 2012 fuimos a un congreso de historietas, el primero que por lo menos que se hizo mientras yo tuviera uso de razón y facultades más o menos, antes quizás había, ¿no? Pero no, bueno. Y totalmente interdisciplinario. Incluso hasta desde la lingüística cognitiva, ¿entendés? O sea, tenés gente de arte, tenés un montón de gente de comunicación, tenés un montón de gente de historia, tenés un montón de lo que se te ocurra, de sociología, los de letras somos hinchaperotas, pero estamos ahí. Es totalmente, y no sé si está mal que sea reconocer esa heterogeneidad que tiene el objeto, y que además también por otro lado es un objeto que si vos te pones a pensar eso que hablábamos esta mañana de que Mazota fue, por lo menos acá en Argentina y en el mundo, uno de los primeros que escribieron, que trataron de teorizar la historia la historia y las cualidades mismas del objeto, ¿no? De tratar de construirlo como un objeto teórico a la historieta, después de que Eco escribiera Apocalípticos e Integrados, y antes no tenías nada. Digo, la historieta era una cosa que estaba... Un arte menor. Una cosa que circulaba en revistas de pulpa, porque me parece que también hay algo ahí, ¿no? De la consideración por el objeto está medio atada también a su circulación material. Sí. Y la historieta estaba hasta los 60, 70, no funcionaba adentro del libro. Había arrancado en los 30 en un libro, ¿no? El Randolph Topfer, que es el que hace la primera historieta, es un pedagogo que hace un libro. Y después pasa a la prensa, y una vez que pasa a la prensa queda con eso de la circulación en materiales efímeros, y me parece que esa interrelación entre lo efímero y el objeto que no tiene sentido de considerarlo, bueno, queda. Y en los 60-70 empieza toda esta cosa paranoica de paralela al Pato Donald, ¿no? Entonces, bueno, vamos a bajar nosotros que somos académicos, vamos a bajar a leer estas porquerías que leen los boludos que leen al Pato Donald, que no se dan cuenta. Y no se dan cuenta de todo lo que les están haciendo. Bueno, qué sé yo, seguimos haciéndolo también. Sí, yo me acuerdo, yo en primer año de la facultad leí para leer al Pato Donald. Sí, me daba cuenta, ¿no? Que sin ser muy lúcido, que no era por ahí, digamos, ¿no? O sea, que era muy así. Está bien, pero en época. No, por eso. Yo creo que cuando salió el libro de Materlal y
¿cómo se llama? Dorfman. Sí, bueno, era también así un tiempo convulsionado políticamente. Pero yo empecé a cursar en el 96 y ya me parecía que ese libro, porque también pensando en los tiempos, cuando salieron Los Simpsons, también, o sea, Los Simpsons es un dibujito animado. Entonces le bajaban el precio y bueno, ¿qué estás viendo? Una cosa de pendejo. Más allá que uno era adolescente en esa Sí. época, ¿no? Pero bueno, ahora ya nadie. Digo, más allá que por ahí puede ser retrillado si alguien se pone a hacer una monografía de Los Simpsons, pues ya. No, pero ahora ya está, ya por estamos de vuelta y por las critican. Por eso, claro, de hecho, y también me ha pasado así dando clases que hay pibes y pibas de 20 y pico de años que ya no ven a Los Simpsons, que es de la generación de los padres, ¿no? Que es una cosa cuando uno se da cuenta que está viejo. Pero digo, también, como eso, no sé, yo abro un montón de cosas, pero porque Mazzotta también, que hoy hablábamos de él, es la historieta, es el que trae a Lacan a la Argentina, es el tipo que también está en la revista Contorno, Sí. que era David Viñas y Ismael Viñas, y en otro lado hacían como un lugar aparte, que eran Sebrelli, que terminó siendo totalmente derechoso, el que murió relativamente joven, Carlos Correas, que escribe un libro, pues también hablamos de lo que es el chisme y la literatura, que es un libro que se llama La Operación Mazzotta, que es un chisme total de Correas, Mazzotta y Sebrelli. Sí. Que no, también eso está ahí en las cosas que se pueden leer. Que eso me gusta también, ¿no? De que uno puede ir para un montón de lugares y por eso quizás hay cosas que no se pueden estudiar en un lugar porque son un montón de mezclas. El cómic es eso, ¿no? La historieta Sí. es eso. Y el objeto no, digo, o sea, el objeto es uno. El Sí, problema, sí. el problema Sí. es cuando uno quiere encarar el estudio. Pero el objeto es uno, pero vos podés leerlo en las redes, podés leerlo Sí. en el papel. A mí, por lo menos, yo soy licenciado en letras, no soy profesor, y para terminar la carrera tuve que escribir una tesina, y para escribir una tesina tuve que hacer como eso, bueno, elegir del repertorio de cosas que más o menos conozco, alguna teoría que más o menos me funcione para seguir la línea crítica que yo quiero seguir. Entonces, bueno, ahí uno depende, uno elige, ¿no? Como, bueno, si venís, como si sos de historia o si querés, bueno, tenés toda una línea más para pensarla como documento. Desde comunicación, yo leí alguna cosa que hace más que va más sobre bueno, prensa de más, ¿no? La cuestión de la prensa de masa, sí, de la circulación de masas, la ¿no? más media. Las tiradas de la historieta, el tipo de encuadernación, el tipo de papel, los precios de tapa, ¿no? Desde el arte. O sea, incluso desde no sé, en alguna de esas comiquerías que había acá en La Plata yo me encontré una revistita que te la regalaban, que era la tesis de licenciatura de un chabón en artes. Mira. Te regalaban la historieta. Ahí no había un desarrollo muy teórico, pero creo que desde la plástica necesariamente tiene que haberlo. Sí, sí. Y tiene que tener en cuenta que la composición de la página de la historieta es bastante distinta de la composición plana de un cuadro, ¿no? Un cuadro se lee de una manera y una historieta se lee de otra. Totalmente. A mí me parece que ahí es donde me sentí más cómodo yo, de tratar de... Vos decías, en los 90 con Dorfman y Matelart ya quedaba... Sí, obsoleto. Ya estaba viejo. Sí. Más o menos para mediados de los 90, Thierry Bernstein, que es por lo menos el que tomé yo, que es un francés claramente, porque los franceses son los de las teorías. Obvio. Escribe un libro que se llama El sistema de la historieta, el sistema de la bande dessinée, que trata de hacer como una cosa medio neosemiótica. Entonces, bueno, ahí está dando vueltas, todas cosas muy francesas, de semiología, de modos de leer, bueno. Pero que me vino muy bien, me vino bastante joya para componer un instrumento teórico que me permitiera leer críticamente cosas. Bien. Que es para lo que uno estudia, ¿no es cierto? Sí. Vamos a escuchar ahora un tema musical que tiene que ver con, no los cómics, pero con una banda que se llama Los Zombies de los 60, es una gran banda y bueno. Y después vamos a hacer algo que nunca dicen en crítica de ficción. Bueno, seguimos en el último bloque, ya nos estamos yendo casi, pero justo, no importa, pero justo estamos hablas de un gran ladrón y yo quería hacer como una especie de ping-pong cortito y te quería preguntar por alguien que está en esa esfera que es Nick, ¿qué te parece? Un degenerado. Un degenerado. Robert Crumb. Otro degenerado. En otro línea, sentido. Sí. Sí. Kino.
Un viejito bueno. Un viejito bueno. Roberto Fontana Rosa. Capo, total. Qué manera de hacerme reír el negro, boludo. Qué grande. Es bueno. Eso es muy difícil aparte, ¿no? Porque lo físico de reírse, Pero ¿no? además, el tipo... Vos agarrabas cualquier página de Buggy, de Inodoro Pereira, no sé qué. El chabón tenía el timing para meter un chiste. O sea, vos no es que te reías cuando llegabas al final de la página. No, en el medio. Te reías todo el tiempo. Sí. Es muy difícil hacer eso, ¿eh? Era bueno el negro. Maitena. Me cae bien, boludo. Está re loca. Sí. Maitena está loca en serio. Pero así como historietista. Pero cuando sacó Clarín el volumen de Maitena de la biblioteca de la historieta, que sacó hace un millón de años, Mujeres alteradas, que era ese. tenía una selección de los dos libros. Estaba re bueno, boludo. Claro. Y además también tenía una historieta que hacía Maitena para Sex Humor. Claro. Antes de eso, Sí, hacía historieta medio porno en Sex Humor. Y estaba muy bien Sí, también. que se sorprendía porque... Otro registro totalmente distinto, blanco y negro, tetas, Y que era ¿no? una Todo- mujer, era rarísimo que lo haga en este contexto argentino. Bueno, te agradezco mucho, Bruno. No, gracias a vos. Bruno... Sí, Bruno Estañaro. Bruno Percivale. Muchas gracias. Bueno, Crítica y Ficción en la 90.5. Nos reencontramos el miércoles que viene y le agradezco por supuesto a Juanma Chávez la operación técnica.